Bien, buenas tardes, señores alumnos. Vamos a continuar de la parte 2, donde entramos a la parte un poco más compleja, quizás, eh, y más larga, la parte de genocidio molecular. Pero para esto debemos empezar aclarando ya de una vez cómo diagnosticamos la diabetes, ¿no? Porque hemos hablado en la anterior clase de los estados de prediabetes, del GAT, del TAC, ¿no? La glucemia alterada en ayunas, la tolerancia normal a la glucosa, una carga de glucosa, y hemos dado algunas cifras de diagnóstico, pero diabetes, mellitus, ¿cuándo le decimos al paciente que tiene diabetes? Pues eso lo tenemos que hacer en base a la clínica, ¿no? La sintomatología del paciente, la polidipsia, la polifagia, la poliuria que tienen normalmente, el sobrepeso con el que puede estar el paciente, o quizás está muy delgado, ¿no? Por lo contrario. Pero ¿qué nos respalda? Pues una hemoglobina glucosilada a 1C, ¿no? Que sea mayor en las últimas 6 semanas, mayor a 6.5, mayor o igual a 6.5 o 7%, lo cual más o menos equivale a 48 milimoles, ¿no es cierto? Este test tendría que ser realizado pues en un laboratorio, ¿no? Usando un método que esté certificado, ¿no? Por la NGSP, ¿no? Que es el programa de estandarización que se utiliza en otros países, espero que en el nuestro también. Luego tendríamos una glucosa plasmática en ayunas, ¿no es cierto? O sea, lo que la glucemia alterada en ayunas, que sea mayor, ¿no? O sea, con un verdadero ayuno, como recalcamos la vez pasada, con un verdadero ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro o mayor a 7, ¿no? Siempre y cuando el ayuno haya sido bueno. Y luego, cualquier muestra sérica, glucemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro u 11.1 milimoles litro, en un paciente que está con síntomas, ¿no? De hiperglicemia o hiperglucemia, que sería lo más correcto de decir, o una glucosa plasmática mayor a 200, mayor o igual a 200 miligramos o mayor a 11.1 milimoles, medidos después de 2 horas de haberle hecho una sobrecarga al paciente de 1.75 gramos kilogramo peso de glucosa, ¿no? Con un máximo de 75 gramos en esa carga, y que a las 2 horas el paciente presente 200 o más de 200 miligramos por decilitro u 11.1 milimoles por litro. Muy bien, continuamos. Vamos a conseguirnos el punterito láser. Perfecto. Bien, 4 grandes verdades, ¿no? Es un monje probablemente tibetano, monje budista, y no hay nada que hacer. Que esto, hay gente tóxica, ¿no? Hay gente tóxica, y esa gente hay que sacarla de la vida. Bien, la visión global que tenemos que hacer ahora del páncreas exógeno, antes de entrar en la parte genocitomolecular estricta, eh, sabemos que lo que interesa, estamos hablando de la insulina, entonces hablamos del páncreas exócrino, ¿no? Porque el páncreas tiene dos funciones, endocrina y exócrina. Entonces, dentro de las enfermedades del páncreas exócrino, pues empezamos con la fibrosis quística del páncreas. En su mecanismo, esto rápidamente, pues el mecanismo de esta enfermedad es relacionada a la diabetes, pues tiene que ver tanto con la diabetes tipo 1 como con la diabetes tipo 2, ¿no? Y en ambas la producción de insulina debe estar disminuida y habrá algo de resistencia a la insulina. Pacientes que no presentan deficiencia exógena del páncreas pueden tener una secreción de insulina normal y una muy buena respuesta a la insulina. En cambio, hay pacientes con deficiencia exócrina que tienen una secreción de insulina pues está disminuida. Sin embargo, pueden tener tolerancia a glucosa normal.
debido a una combinación muy poco usual, ¿no? De una producción de glucosa hepática incrementada y una utilización de esa glucosa utilizada, incrementada en su utilización a nivel periférico, ¿no? Esto pueden ser ya adaptaciones, ¿no? Pacientes con deficiencia exócrina por lo general y tolerancia impedida, ¿no? A la glucosa o una diabetes ketogénica pueden tener reducciones en la utilización de la glucosa periférica y también en la sensibilidad para insulinizar su hígado, ¿no? Porque un hígado bien insulinizado no necesita llegar a producir cuerpos cetónicos. Luego tendremos, entre otras, hablando de la hemocromatosis hereditaria, por ejemplo, la pancreatitis crónica, ¿no? Una intolerancia que puede ocurrir en la pancreatitis crónica causada ya por diferentes enfermedades. Luego tenemos una enfermedad diabética que es la fibrocalculosis pancreática que produce diabetes. Esta fibrocalculosis pancreática es una forma muy única, ¿no? De diabetes y que se da pues en países tropicales, es endémica en algunas partes del mundo, por ejemplo, por citar la India, al sur de la India. Allá hicieron un estudio, si mal no recuerdo, de 350, 370, 80 pacientes de las complicaciones típicas, tanto micro como macrovasculares, asociadas con la diabetes que había en la gente de ese lugar. Encontraron inclusive complicaciones del tipo de cáncer pancreático, pancreatitis crónica, ¿no? Entonces, esta fibrocalculosis pancreática se da en esos lugares de desarrollo donde hay clima muy tropical y se presenta esta fibrocálculo. Luego tenemos también algunas, diremos, algunos links entre disfunciones pancreáticas exócrinas y endócrinas, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque provienen ambos vienen del mismo pool, del mismo saco endotérmico que está dándose, ¿no? Que está dando origen a esto, ¿no? Entonces, en Noruega hicieron también algunos estudios donde confirmaron estos links entre la disfunción pancreática endocrina y exócrina. Luego tendríamos pues las endocrinopatías y dentro de las endocrinopatías pues hay muchas, ¿no? Solo como ejemplo, síndrome de Cushing, ¿no? Debido a una enfermedad ya sea pituitaria o de la adrenal, una administración de glucocorticoides, eso es lo que pasa a veces, exógeno, se utiliza mal, ¿no? Farmacológicamente, se da mucho, se da demasiada dosis de un X corticoide a un paciente y hay que considerar siempre, aunque consideren el kilogramo peso, a veces no hacen la relación en base a la molécula madre, y la molécula madre tiene que ser nomás, pues no es precisamente el cortisol, sino la prednisona. Y la relación de la prednisona, por ejemplo, con la dexametasona es 1 miligramo de dexametasona equivalen a 6.6 o 6.7 miligramos de prednisona. Entonces, a veces se va la mano utilizando dexametasona, por dar un ejemplo, ¿no? Luego, además del Cushing farmacológico, el síndrome Cushingoide, tenemos dentro de las endocrinopatías, pues la acromegalia, ¿no? Que el excesiva secreción de hormona somatotrófica, que también es un elemento diabetogénico. Luego tendremos en las suprarrenales el famoso feocromocitoma asociado a tiroides, los famosos MEN, las neoplasias múltiples endócrinas, tumores secretantes de glucágonos, glucagonomas, ¿no? Asociados con una constelación de datos, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, prurito, pérdida de peso, anemia, a veces problemas tromboembólicos, ¿no? Entonces, se describen síndromes como el síndrome del glucagonoma, ¿no? Y la diabetes. Luego tenemos tumores secretantes de somatostatinas,
¿no? Que pueden llevar a la diabetes, y el hipertiroidismo, lo mismo, que interfiere con el metabolismo de la glucosa, aunque esto no es tan usual, ¿no? Las diabetes inducidas por drogas, por infecciones virales. Dentro de las infecciones virales tenemos pues la hepatitis, por ejemplo, ¿no? Los virus de la hepatitis C, especialmente el virus de la hepatitis C, que ha sido asociado con una incrementada incidencia de diabetes, pero eh, no es esto tan común. Luego tenemos la diabetes mellitus gestacional, y aquí estaríamos con la diabetes mellitus gestacional, que ocurre en mujeres en quienes la función pancreática no es suficiente, ¿no?, para la sobrecarga y con el embarazo, y empiezan a presentar insulina, una resistencia a la insulina creada por las mismas hormonas antiinsulinas secretadas por la placenta. O sea que aquí la placenta tiene mucho que ver durante el embarazo, ¿no? Entonces la placenta está secretando estrógenos, prolactina, gonadotrofinas coriónicas humanas, somatotrofinas, cortisol, progesterona, y entonces todo esto puede dar pie a que se produzca la diabetes gestacional, más aún si la mamá ya porta un fenotipo determinado para hacer diabetes, ¿no? O sea, según estadísticas americanas, ¿no?, un 2% de las mujeres embarazadas llegan a hacer diabetes gestacional, ¿no? Y luego tenemos las diabetes poco comunes, ¿no? Y aquí podríamos referir simplemente al síndrome de la persona rígida, de la musculatura rígida, llamado así síndrome de Stiff, ¿no? El hombre rígido, que es un desorden autoinmune del sistema nervioso central caracterizado por rigidez muscular y espasmos que involucran a muchos músculos, y ambulación impedida, o sea que no pueden caminar. Estos presentan grandes títulos muy elevados, estos pacientes con síndrome de Stiff, anti-GAD, ¿no? Anticuerpos anti-GAD, antidecarboxilasa del ácido glutámico, anti-GAD, ¿no? Y luego tenemos los anticuerpos antireceptores, antiinsulina, antireceptores de insulina. Estos anticuerpos antireceptores de insulina se unen precisamente a los receptores de insulina y pueden actuar como agonistas llevando a hipoglucemias, o pueden bloquear a la insulina y causan diabética. Miren qué interesante, ¿no? Estos anticuerpos antiinsulina pueden actuar son doble filo, ¿no? Entonces pueden actuar ya sea como agonistas, estos antireceptores antiinsulina pueden actuar como agonistas llevando a hipoglucemia, dije, o bloqueando la unión al receptor de insulina y causar diabetes, ¿no? Entonces esos serían las causas que están provocando estas enfermedades un poquito más poco comunes, como habíamos dicho. Entonces, resumiendo, yo creo ya acá, y compete hablar de esto, todas las diabetes, mellitus, etcétera, vamos a hacer un pequeño resumen de la anterior plática. Entonces, de los aspectos más importantes solamente. Diabetes tipo 1, ¿no? Habíamos dicho, es caracterizada por destrucción de las células beta del páncreas, que lleva absoluta deficiencia de insulina, ¿no? Y habíamos dicho además que eran 1A y 1B. La A relacionada con antígenos de histocompatibilidad, la B que no está relacionada con antígenos de histocompatibilidad. La diabetes tipo 2 es el tipo más común de la diabetes y se caracteriza por grados muy variables de deficiencia de insulina y también de resistencia. A veces puede ser difícil distinguir entre una diabetes tipo 1 atípica, ¿no?, o una diabetes tipo 2, ¿no? Para lo cual necesitamos medir nomás, ya hemos hablado también de esto, algunos autoanticuerpos. Y entonces el anti-GAD, ¿no?, antidecarboxilasa del ácido glutámico, el anti-GAD 65, ya pediríamos anticuerpos así, el ICA, el anti-ICA, también pediríamos tirosina fosfatasa tipo 2, IA2 o IA2 beta,
y también pediríamos el examen de transportadores de zinc CNT8, T8, ¿no? Cuando ya estamos viendo que el diagnóstico de una diabetes tipo 1 o 2 ya es muy poco certero, porque la presentación clínica no es muy usual. No, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, un paciente delgado con pobre respuesta a la terapia inicial eh, con sulfonilurias o metformina, o una historia familiar pasada de enfermedades autoinmunes. Entonces, si uno de los anticuerpos que acabamos de citar, no vuelvo a repetir, el anti-GAT65, la fosfatasa-tirosina, la proteína IA2 o IA2 beta, el zinc transportador CNT8, si uno de estos está presente, y si dos son positivos, el paciente se presume ya que tenga definitivamente una diabetes tipo 1. Y hay que tratarlo como un diabético tipo 1, ¿no? Pero siempre tener cuidado, ¿no? Porque a veces hay confusión cuando se está viendo diabetes tipo 1 y a veces se confunde inclusive con la diabetes tipo 2, ¿no? De los diabetes, perdón, de los diabetes MODI, tipo MODI, ¿no? Los tipo MODI, ¿no? A veces se confunden con el MODI, ¿no? Entonces, en resumen, vemos que el genoma humano pues tiene que ser bien explorado y es lo que vamos a hacer ahora, porque hay muchas anomalías genéticas y diferentes locus que tienen que ser encontrados, descubiertos y diversos grados de predisposición para la diabetes 1 y para la diabetes 2. Las causas monogénicas de la diabetes 2 son una pequeña fracción nomás de algunos casos que pueden ser heredables, polimorfismos, que pueden contribuir en pequeños grados a la diabetes. La mayoría del riesgo genético es para la diabetes 2, pues resulta de complejos polimórficos, poligénicos, esos son los factores de riesgo, y también hablaremos en este tema de la maturity onset diabetes of the young, que viene a ser el MODI, ¿no? Este es clínicamente un desorden caracterizado, como vamos a ver, por diabetes dependientes no a insulina, diabéticos no dependientes de insulina, pero que son diagnosticados jóvenes, ¿no? a menos de 25 años, menores a 25 años. Esta es una transmisión dominante autosómica con pérdida de autoanticuerpos. Se los clasifica bajo un aspecto genético, y hay desde el MODI 1 hasta el MODI 6 actualmente, y van avanzando los MODIs. En algún momento se hablaba de MODI 9, tipo 10, tipo 11, pero creo que eso es lo que tenemos que ir viendo en los temas que ahora vamos a ver con la parte de genética. Muy bien. Concepto que tenemos que empezar a acostumbrarnos para hablar de este tema es la disglicemia, muy asociada esta disglicemia al síndrome metabólico. Y cuando se habla de síndrome metabólico se utiliza mucho este término. La diabetes mellitus tipo 2 se constituye pues en un importante factor de riesgo, como dice aquí, para eventos coronarios cardíacos, ¿no? O sea que la diabetes predispone a anginas, a angor pectoris, que pueden culminar en un infarto agudo de miocardio, ¿no? O sea que la diabetes mellitus, el diabetes mellitus tipo 2, pues es un riesgo, es un factor de riesgo para los eventos cardíacos, ¿no? Tanto en hombres como en la población femenina, ¿no? Pese a que la población femenina, mientras esté habilitada, o sea, que sea una paciente por una población todavía en edad fértil, no hace tanto infarto agudo de miocardio como luego que pase esa edad. Ya cuando entra al climaterio, y las pacientes, las mujeres sí hacen infarto agudo, sí hacen síndromes coronarios. Mientras no entren a esa fase, pues están protegidas, ¿no? Del angor pectoris, y también están protegidas, ¿no? Normalmente, ¿no? Pero la diabetes mellitus tipo 2 puede ser un factor de riesgo para eventos coronarios en esta población femenina a cualquier edad, en edades de 30 a 35 años, y hay que tener cuidado, se debe tener mucho cuidado, y cualquier disglicemia, ¿no?
que es el nivel de la glucemia un poquito por encima de lo normal, eso ya llamamos disglicemia, y que no podemos hablar de que sea diabética, ¿no? Entonces, solo es disglicémica, la paciente está disglicémica, entonces estaría entrando aquí a este campo, a la diabetes subclínica, a la prediabetes, que están asociados con este mismo riesgo, ¿no? La diabetes subclínica o prediabetes, que también se denomina así, han estado denominando así, están asociados con el mismo riesgo de eventos coronarios, ¿no? Ya la mujer que le dicen, usted está con un estado prediabético o con diabetes subclínica, o usted tiene un TAC o un GA, que es eso, tolerancia normal a la carga de glucosa, y el GA, glucemia alterada en ayunas, si le dicen eso a esa paciente, ya es mejor que empiece a pensar de que puede en cualquier momento hacer un evento coronario trombótico o hacer un infarto agudo de miocardio. Ahora hay una estrecha relación entre los niveles altos de glucemia y eventos coronarios, ¿no? Empezando por la glucosa postprandial apenas elevada, ¿no? Que apenas en la tolerancia oral a la glucosa, apenas se eleva la glucemia, ¿no? Y resulta que esto puede ir inclusive a verse en pacientes que están con niveles bastante altos postprandiales. Disglicemia es un término, y lo traigo así, copiado de la UpToDate, es un término usado para describir los niveles de glucosa sanguínea, ¿no? Los cuales son más altos que lo normal, pero no califican, no son aptos para el diagnóstico de diabetes. Por eso empecé la charla dando cómo se diagnostica la diabetes, ¿no? Con qué valores, cómo. En adición a esto, en suma a esto, los estados prediabéticos que tienen que ser llamados, pues acá cambié el TAC para que se entienda, tolerancia normal a la glucosa, y el GA, que es la glucemia alterada en ayunas, también deben estar incluidos en estos términos ya para diagnosticar la diabetes, y esto incluye también niveles de glucosa justo por encima de los niveles normales. Por ejemplo, ya por encima de 100 ya no está muy bien. No, deberíamos estar con 70, 75 miligramos por decilitro, o lo que es lo mismo a un 3.5 milimoles litro. ¿No? Eso sería lo normal. Muy bien. La disglicemia es comúnmente asociada con el síndrome metabólico, ya lo había dicho, se habla bastante de disglicemia. Son pacientes que están empezando a engordar, han aumentado de peso, índice de masa corporal ya no está por debajo de 25, ya está por encima de 25, ya están acercándose a los 30, ya van a entrar a la obesidad, y bueno, entonces están haciendo episodios de disglicemia. Y esta disglicemia se caracteriza por un clúster, o sea, ¿qué es el clúster? ¿No? O sea, ¿qué es un clúster? Un clúster es un grupo de genes, ¿cómo se puede decir? Es parte de una familia génica, o sea, son dos o más genes dentro del ADN de un organismo que codifican para lo mismo, por ejemplo, para polipéptidos o para proteínas similares. O sea, en el clustering o en el clúster, la secuencia de ADN de cada gen dentro del clúster son idénticas. O sea que en otras palabras, es un grupo de genes que son parte de una familia génica, o dos o más genes dentro de un ADN. Ese es el clúster. Entonces, entendiendo ese concepto de clúster, podríamos decir que la disglicemia se caracteriza por este grupo, ¿no? de genomas, ¿no? Que presentan factores de riesgo para la obesidad, la hipertensión y la dislipidemia, para esos tres. Entonces es un grupo de genes que desencadenan, cuando se juntan, desencadenan un riesgo alto para obesidad, hacen hipertensión y hacen dislipidemia en un mismo individuo. ¿Ok? Esto caracteriza. Bien, y estos factores de riesgo incrementan al doble, inclusive estos factores de riesgo incrementan al doble cuando se va a desarrollar una diabetes mellitus tipo 2 asociadas a enfermedades coronarias cardíacas, o solamente estos factores están presentes en las enfermedades coronarias cardíacas.
¿no? Incipientes que empiezan siempre con un pequeño angor pector, un pequeño dolorcito, es un dolorcito. El dolor del infarto es un tremendo dolor, ¿no? En corbata se dice, no es un dolor tenebrante como muchos refieren, o es un dolor tipo quemante, no es así. Quemante, todo dolor quemante tiene por naturaleza es pues neurogénico, no, el dolor del infarto es un dolor opresivo, retroesternal y encorvata. El paciente señala y cierra su manito cuando señala el esternón. Bueno, ya que hablamos de los LADA, los famosos LADA, no son los autos, ojo, estos LADA, hace muchos años llegaron unos autos LADA para el colegio médico, creo que fueron un fracaso, no sé, yo era muy pequeño. LADA, ¿qué significa? Diabetes latente autoinmune en adultos. Diabetes latente autoinmune en adultos. Vuelvo a repetir, diabetes latente autoinmune en adultos. Eso es LADA. Traducido al castellano parece LADA, sencillo, y traigo además lo que sale publicado en el update de noviembre de este año, o estudios un poquito más antiguos, dice, predominantemente en las poblaciones escandinavas han sugerido que tanto como 7,5 a 10% de los adultos en estas poblaciones tienen una alta prevalencia de la diabetes tipo 1 y una aparente diabetes tipo 2, en los cuales pueden tener anticuerpos, autoanticuerpos circulantes dirigidos contra los antígenos, que comportan como antígenos las células beta del páncreas, ¿no? Son anticuerpos anti-ICA y anti-GAS. Ya hemos hablado de esto, anti-GAS 65. La prevalencia del LADA es casi, ciertamente más baja, más diversa en la población de Estados Unidos, ¿no? Estos adultos no requieren insulina al momento del diagnóstico. Eso es interesante. Estos diabéticos LADA, no requieren insulina al momento del diagnóstico, son diabéticos, pero no requieren insulina, se los puede manejar bien con hipoglicemiantes orales, pero poco a poco estos LADA van progresando a una dependencia de la insulina. En otras palabras, lo que habíamos hablado en la anterior clase, no cuidemos un poco a las células beta porque las vamos a necesitar. Hagamos que las células beta se reproduzcan, aumenten en densidad, en población, no hasta en tamaño, cosa de que no se agote nunca la poca insulina que están produciendo. No usemos exprimidores de insulina, a no ser que sea necesario y el paciente responda muy bien, o sea insulino de repente insulino resistente y responde mejor a hipoglucemiantes. Es increíble. Lo frecuente es que los pacientes normalmente responden bien a los hipoglucemiantes, ¿no? Y no pasan tan fácilmente a la insulina si no es en épocas tardías. Pero hay pacientes que son ya de entrada insulinos resistentes, tienen anticuerpos contra la insulina y además tienen insulina resistencia periférica, insulina resistente, y estos pacientes son los que hay que empezar a combinar ambos, tanto hipoglucemiantes como también insulina. Pese a que sean insulinos resistentes, habrá que hacer dosificaciones para ver qué tipo de insulina se les puede administrar. En el análisis genotípico de los LADA, el LADA comparte aspectos genéticos con la diabetes tipo 1 y tipo 2. O sea que los pacientes LADA pueden desarrollar luego diabetes mellitus tipo 1 o 2. El LADA cursa con un genotipo del tipo de histocompatibilidad leucocitaria que hemos visto en el tipo 1A, HLA, con sus variantes, sí, las mismas variantes de QB1 para la diabetes mellitus tipo 1, mientras que hay una variante por código transcripcional génico que se lo denomina TCF7L2, TCF7L2, que es el factor de transcripción que cursa para que el individuo, en lugar de hacer diabetes tipo 1, haga diabetes tipo 2. Entonces, la diabetes tipo 1 está en relación con los antígenos de histocompatibilidad leucocitaria y sus variantes de QB1. En cambio, para la 2,
directamente vamos a ver el factor transcripcional TCFL7L2. Muy bien, este gen TCF7L2 predispone a la diabetes, obviamente, a la diabetes mellitus tipo 2. La DA está en un espectro de deficiencia de insulina entre la diabetes mellitus 1 y la diabetes mellitus 2. LADA y diabetes mellitus 2 hiposensible a hipoglucemiantes, o sea que no responde hipoglucemiantes, y estábamos hablando un poco de eso. La presencia y títulos de anti-GAD o anti-ICA puede ayudar a identificar estos pacientes que tengan diabetes tipo 2 y respuesta pobre a terapia con hipoglucemiantes orales. Vuelvo a repetir, la presencia y títulos de anticuerpos anti-GAD y anti-ICA puede ayudar a identificar pacientes que tienen diabetes tipo 2 y una respuesta muy pobre a hipoglucemiantes orales. Estos pacientes, estos son los que van a requerir insulinoterapia y tengan quizás un riesgo incrementado, estos mismos pacientes, de hacer cetoacidosis como todo paciente diabético tipo 1. Siendo que son dos, ¿no? Hacen cetoacidosis, pese a ser dos, diabetes tipo 2, hacen cetoacidosis. Ok. En la diabetes mellitus tipo 1 vamos a tener, por una parte, marcadores genéticos y diabetes. ¿Cuáles son? La tipo 1 y la tipo 1A, 1B. La tipo 1A hay destrucción autoinmune de los islotes de Langerhans y de las células beta. La tipo 1B, destrucción no autoinmune de las células beta islotes de Langerhans. La tipo 1A está en relación con los antígenos de histocompatibilidad leucocitaria, y la tipo 1B no. Entonces es sencillo recordar esto. En la diabetes mellitus tipo 1A existe un polimorfismo génico, hay un HLA como hemos dicho, en el 1 hay HLAs, antígenos de histocompatibilidad, como el DQ-alfa, el DQ-beta, el DR, la preproinsulina, y en la preproinsulina, la molécula madre que luego va a dar origen a la proinsulina y finalmente a la insulina. Luego tenemos el gen PTPN22, el CTLA4, interferón inductor de las helicasas y genes de lectina. Bien, viendo la autoinmunidad ya en el año 2014, por eso traigo esto así, se estaba hablando, miren ustedes, ya en el año 2014 y estamos al 2021, y creo que en nuestro país todavía no hay laboratorios que hagan estos anticuerpos, estos test. Autoanticuerpos contra islotes ICAS han sido detectados en suelo de pacientes con deficiencia poliendocrina múltiple, con los famosos múltiples, como los famosos MEN, como también en la diabetes tipo 1 y en el estado de prediabetes. Ya en ese tiempo, estamos hablando del 2014, niños portadores de ICAS presentan una destrucción más rápida de los islotes en relación a niños con diabetes mellitus tipo 1 que no posee anticuerpos anti-ICAS. Esa es una gran verdad y esa es una gran diferencia. Autoantígenos target, o sea, que señalan el objetivo. Son autoantígenos que se encuentran dentro de la célula beta pancreática. Ahí está el target, ¿no? Estos son los GAD de carboxilasa del ácido glutámico, lo vuelvo repitiendo varias veces para que se les vaya grabando en la cabeza. Proteínas asociadas al insulinoma tipo 1A, 2A y 1A2 beta también. También dentro de los antígenos target tenemos a los autoantígenos ZNT8, transportadores de las células beta, son estos autoantígenos, transportadores ZNT8, y autoanticuerpos antiinsulina, insulina autoantígenos. Autoanticuerpos antiinsulina, insulina autoantígenos, ¿no? Son esas variantes de los autoantígenos target. Mecanismo de los autoanticuerpos para la insulina. Estos son los primeros en aparecer en los niños después del nacimiento. Al pasar los años, las primeras inyecciones subcutáneas desencadenan la reacción antígeno-anticuerpo, elevándose los niveles de autoanticuerpo antiinsulina. Es así que hay otros autoantígenos relacionados con la diabetes tipo 1.
y aquí tenemos los anticuerpos anti-ICA69, la proteína liberada por los islotes, ¿no? Que liberan glucosa 6, es el IGRP. Luego tenemos la cromogranina, luego tenemos estas proteínas de shock, luego tenemos el JUN-B16, el CD38 y el GFAP, ¿no? Que son las proteínas ácidas fibrilares gliales. Todas estas son autoantígenos relacionados con la diabetes mellitus tipo 1. Y en cuanto al mimetismo molecular, y hemos explicado en la primera clase muy bien qué es el mimetismo molecular, la explicación consiste en la homología entre el GAD y agentes infecciosos virales. O sea que el agente infeccioso se mimetiza y aparece el virus Coxsackie B, aparece y desencadena pues anticuerpos anti-GAD, ¿no? Eso lo llamamos la mimicry molecular, ¿no es cierto? Molecular, que explica esto, ¿no? Un mimetismo, ¿no? Para aparecer, ¿no? Como disfrazarse de otra persona. Los pacientes tipo 1 tienen pues facilidad para desarrollar otras enfermedades autoinmunes como la tiroiditis y la enfermedad celíaca. En la tiroiditis, especialmente en la tiroiditis de Hashimoto, que aparece como Graves, y el Graves aparece como tiroiditis de Hashimoto, esto lo vemos ahora en la clase de tiroides, y la enfermedad celíaca, pues se dan muy comúnmente esto del remedo o el mimetismo molecular. Bien, en la diabetes mellitus y otras enfermedades tendremos a la tiroiditis autoinmune, ¿no es cierto?, en especial la tipo 1A. Luego tenemos autoanticuerpos transglutaminasas que están presentes en 10% de los pacientes con enfermedad celíaca, ¿no? Entonces hay una correlación, pacientes con enfermedad celíaca posiblemente también puedan hacer diabetes, en fin. Adrenalitis e insuficiencia y los MEN2. Tenemos varios tipos de MEN, estas son las neoplasias endocrinas múltiples, ¿no? El acrónimo en inglés, MEN2, hay el MEN1, el MEN2, 2A, 2B, 3, 4. Otros factores que predisponen a la diabetes mellitus, tenemos pues la inmunización, y aquí hay que ver esto, ¿no? Porque es muy importante. La inmunización, desde la inmunización de los niños, ¿no? Desde ahí empezamos. El hecho de que los niños, se han hecho estudios, ¿no? Y se ha visto que la vacunación en los niños, ese esquema de vacunaciones, tardíamente, más tarde, pueden estar asociadas con el desarrollo de enfermedades crónicas. Ahora, con esto no quiero decir que no vacunen a los niños, por supuesto que hay que vacunarlos, ¿no? Cumplir con su esquema, pero esto puede estar asociado, ¿no?, a enfermedades crónicas que incluyen a la diabetes tipo 1. De todas formas, la inmunización predispone a infantes genéticamente predispuestos a través de un fenotipo, ¿no? Y que puede estar a su vez pivoteado por un virus, un bacterio, antígenos que a veces no aparecen, pero que pueden incrementar el riesgo de desarrollar una diabetes tipo 1. O sea que el hecho de inmunizar, y cuando nos inmunizamos, obligamos a nuestro sistema inmunológico a aumentar sus poblaciones de células beta, de células B y por lo tanto de inmunoglobulinas, y estamos haciendo que nuestro sistema inmune innato y el adquirido entren en una actividad excesiva quizás, ¿no? En la dieta con la leche de vaca, miren ustedes este concepto, y por eso estoy dejando el cursor ahí. Muchos factores dietéticos pueden influenciar el desarrollo de la diabetes tipo 1. Y esto se ha puesto pues más atención a la leche de vaca, ¿no? Y se ha propuesto que algunos componentes de la albúmina de la leche de vaca, o sea, la albúmina sérica bovina, ¿no?, las bases que hacen que se piense en esto, en la albúmina sérica bovina, en la leche, las bases para esto es que muchas fórmulas de los niños, de los infantes, pueden desencadenar una respuesta autoinmune.
Como ejemplo, digamos, podríamos decir que en un país, en Finlandia, han hecho muchos estudios y ellos han llegado a algunas conclusiones. Entre ellas dicen que hay un incrementado riesgo, obviamente, de hacer diabetes tipo 1 asociado a los productos de la leche, y esto en edades tempranas. Y también se da por el alto consumo durante la niñez de la leche de vaca. O sea que, ojo, para empezar, ya en la anterior clase dijimos leche, sí, pero mientras sea pauterizada está bien, pero mientras más descremada sea, también mucho mejor. Y ahora, mucho cuidado en no estar dando exceso de leche a los niños, porque esto puede desencadenar en el futuro. Esto lo ha hecho un estudio finlandés y lo han hecho muchos países europeos, que han llegado a esa conclusión de ir disminuyendo, porque esa albúmina de la leche de vaca puede desencadenar una reacción antígeno-anticuerpo en el individuo, en el niño, y más tarde puede, unos añitos más tarde, un par de años, 3 o 4 años más tarde, puede debutar con una diabetes tipo 1. Como otro mecanismo, también se ha sugerido que la respuesta estaría mediada por células, ¿no? Especialmente cuando hablamos de la caseína, de la beta-caseína de la leche, que estaría involucrado en la patogénesis, obviamente, de la diabetes tipo 1. Hay reportes, ¿no? Donde han estudiado decenas de pacientes con diabetes tipo 1 y han comparado con sujetos normales. Y la exposición a la caseína beta lleva a la proliferación, ojo, la exposición a la caseína beta lleva a la proliferación de estas células T-helper, de las células T de la sangre periférica, en más de un 51% de estos pacientes, que hacen que llegan a desarrollar diabetes tipo 1, ¿no? En cambio, el otro grupo que no recibió esta caseína, pues no hicieron ningún problema con sus células T, con las células T. Solo un 3% de ellos, pero en el otro grupo 51% de ellos desarrollaron pues posteriormente una diabetes tipo 1. Entonces, los estudios epidemiológicos a nivel mundial, especialmente en Europa, en más de 10 países que han participado, pues afirman que hay una fuerte correlación entre la incidencia de diabetes tipo 1 y el exagerado consumo de leche de vaca, ya sea de la beta-caseína, ya sea por la beta-caseína o por la albúmina bovina. Muy bien, luego tenemos el rol protectivo de la vitamina D. Algunas leches de vaca están asociadas con un incrementado riesgo para la diabetes 1. ¿Por qué? Porque tienen un exceso de vitamina D. Piensan que, qué bien, que hay que proteger del raquitismo al niño, etcétera, etcétera. Pero es que el sol también es importante. El sol, para el calcio que viene con la leche y la vitamina D, son importantes para que la vitamina D se absorba. La vitamina D3 o colecalciferol, ¿no? Entonces, diversos estudios pues han llegado a esta conclusión, de que aunque la leche no esté asociada con un incrementado riesgo para la diabetes tipo 1, la vitamina D podría ser protectiva siempre y cuando esa leche no traiga grandes cantidades de vitamina D, porque eso trae colaterales, no solo de diabetes. Los cereales, ¿no? La exposición temprana a cereales, entre los 3 a 7 meses, dice, ¿no? En infantes que se los expone a cereales muy tempranamente, pueden hacer estos diabetes mellitus tipo 1. ¿No? Esto, el momento en el cual se les administra, se les da de comer cereales a los niños, está relacionado con el desarrollo de autoanticuerpos contra las células de los islotes de Langerhans. Es bastante interesante esto, ¿no es cierto? Entonces, 2 estudios prospectivos han demostrado que había un elevado riesgo para hacer diabetes tipo 1 y asociado esto al genotipo de HLA, genotipo de histocompatibilidad leucocitaria, cuando los niños
se les da cereales ya antes del cuarto mes o hasta el séptimo mes, muy tempranamente. Todo esto entonces hay que tener en cuenta. No precipitar el dar cereales, que el cereal es un excelente alimento, sí señor, lo es. Pero cuando un adulto come más de lo debido, un buen plato de cereal en la mañana, un adulto estoy hablando, de una persona de más de 25 años, joven adulto, y peor si uno es de 40 y peor si es de 60, y cree que tomando un gran plato de avena, un gran plato de cereales, de cornflakes, está haciendo la gran maravilla. Lo único que está haciendo es aumentar de peso, va a aumentar de peso con el tiempo, más aún con los cereales como el Chocapic, y no tengo nada contra ese cereal, pero todos esos chocolatados, hay unos con más dulces, todos esos lo que van a hacer es que el individuo aumente su ingreso de calorías y determine una obesidad que lo va a llevar a una obesidad primordial, ¿no? Todos los cereales con mucho cuidado, y en los niños tener cuidado de no estar dando cereales. Y el otro caso es la exposición temprana al gluten, Y bueno, y es muy común en Europa ver la enfermedad de gluten inducido, ¿no? Se ha visto que eh, se ha comparado que alimentos que tienen gluten en infantes que se los ha expuesto entre los 4 o 6 meses al gluten, hay un riesgo incrementado de que puedan hacer una enfermedad de tipo diabética temprana, ¿no? Con la exposición temprana al gluten. En cuanto a los famosos omega 3, omega 6, omega 9, que tanta propaganda hacen, ¿no? Los ácidos grasos omega 3 están involucrados, estos precisamente, están involucrados en el desarrollo de muchas enfermedades autoinmunes. O sea, son muy buenos, sí, son muy buenos, pero en cuanto al metabolismo, pero pueden provocar diabetes tipo 1 cuando se los utiliza muy tempranamente. Estudios en animales, ¿no? Esto han dado, se ha escrito mucho sobre el rol protectivo que tiene el omega 3 en la respuesta inflamatoria asociada a las citoquinas, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Noruega, por ejemplo, hicieron un estudio y vieron que niños, es decir, infantes con diabetes tipo 1, habían recibido mucho en exceso omega tipo 3 y en exceso también vitamina D en la infancia. Y estos niños se sabe que están siendo expuestos al omega y pueden terminar desencadenando una diabetes tipo 1, ¿no? Y entre otras que no están acá, podemos hablar de los nitratos, ¿no? La concentración de los nitratos en el agua. En nuestro país no sé cómo será esto, pero estamos hablando de Europa, de Estados Unidos, los nitratos presentes en el agua del grifo. No se ha visto que hay un 30% de la incidencia mucho más alta del agua en áreas que tienen mucho nitrato comparadas con otras que no tienen, y que hay correlación que altas concentraciones de nitrato en el agua del grifo podría llevar a una diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, creo que con todo esto estaríamos haciendo un pequeño resumen de las entidades de la diabetes tipo 1, que es lo que acabamos de hablar. Entonces, en un resumen apretado diríamos, la diabetes tipo 1, diabetes mellitus, resulta de una destrucción autoinmune, ¿no? De las células beta que producen insulina a nivel de los islotes, obviamente del Langerhans en el páncreas. Este proceso ocurre en sujetos genéticamente susceptibles, ojo, genética con un fenotipo determinado ya, y es probablemente disparado, ¿no? O sea, ocasionado, activado por agentes, como hemos visto, medioambientales. El medio ambiente, la epigenética,
y pueden progresar a través de meses y años, y habrán sujetos que serán sintomáticos y otros serán asintomáticos y otros tendrán diabetes con euglucemia. O sea, la diabetes con euglucemia es un sujeto que puede hacer cetosis inclusive con niveles de glucemia normales, ¿no? Es la diabetes euglucémica, ¿no? Entonces, a estos periodos latentes largos nos induce a hacer una reflexión, ¿no?, de la función de las células beta, que cuando se exagera en exprimirlas, pues puede llegar a ocurrir una destrucción de las mismas, una disminución de las mismas, y puede llevar a una diabetes tipo 1. Genéticamente hemos dicho también que hay polimorfismos que arriesgan y que pueden producir diabetes tipo 1A, ¿no? Estás asociados al antígeno de histocompatibilidad con sus subvariedades de Q-alfa, de Q-beta, de HLA-DR, alteraciones de la preproinsulina, molécula que va a dar origen a la insulina. El gen PTPN22 también está involucrado, el CTLA4, 3, el 4 es el CTLA4 con lo cual se ha visto que puede expresarse este CTLA4 con un genoma, ¿no?, con un locus definido como el KIA 035. Ahora, los genes, tanto de los de histocompatibilidad mayor, que son los MHS, como los de histocompatibilidad leucocitaria HLA, pueden influir al genoma para que se produzca una transcripción, se alteren los factores de transcripción, y esto puede ocasionar también alelos HLA que puedan tener una carga bastante gravitatoria para la producción de la diabetes tipo 1. Ahora, hay un número de autoantígenos dentro de las células beta del páncreas que pueden jugar un rol muy importante en la iniciación, ¿no?, de la progresión de la injuria, ¿no?, de los islotes de Langerhans. Y entonces esto lo podemos avalar a través de anticuerpos anti-GAD, ¿no?, que son la decarboxilasa del ácido glutámico. También podemos pedir niveles de insulina, péptido C, y también veremos, pueden presentarse insulinomas asociados a la proteína IA2, y insulinomas asociados a los cotransportadores o transportadores CN, o sea, de zinc T8. Sin embargo, algunos autores también discrepan en esto y piensan que la injuria básicamente tiene que ver en la predisposición a la obesidad. De todas maneras, en modelos animales, en ratoncitos, se ha visto que hay una correlación entre la diabetes tipo 1 y todos los autoantígenos contra las células beta del páncreas. Luego, los factores medioambientales que hemos hablado, que pueden afectar inclusive en la pregnancia, ¿no?, con influencias perinatales, la ingesta de la leche, la ingesta de cereales, el gluten, los ácidos grasos omega, etcétera, etcétera, que acabamos de ver en todos estos elementos que hemos ido analizando en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 tenemos aspectos genomoleculares de ella. La diabetes tipo 2 se caracteriza y esta que hablamos ya de la tipo 2, que anteriormente se la llamaba no insulino dependiente, los pacientes no requerían, pero esto ya no se usa más, no ha pasado de moda. Ahora, la diabetes tipo 2 se va a caracterizar por hiperglucemia, que es la que desencadena precisamente la polidipsia y la poliuria que tiene el paciente, porque empieza a tomar cantidades de líquidos, ingiere grandes cantidades de líquido. Luego habrá resistencia al pasar el tiempo, aumento de peso, resistencia a la insulina periférica, y esto concomitantemente con una deficiencia parcial, pero no absoluta, de la insulina. O sea, en la diabetes tipo 2 tenemos deficiencia parcial, pero no absoluta, de la insulina. Dentro de los aspectos genomoleculares tenemos el factor de transcripción 7 tipo 2, el TCF7L2,
luego tenemos el locus SLC30A8, y luego tenemos otros más como el HHEX y el KCNJ11 y el gen WFS1. Este es el gen de Wolfram, ¿no? La mutación de este gen causa el síndrome de Wolfram. Bien, y entramos al gran capítulo de los MODY, ¿no? Y como su nombre dice, ya lo habíamos dicho, es la diabetes de los jóvenes por debajo de 25 años, ¿no? La aparición, maturity, hacia la aparición temprana en la madurez de la diabetes, ¿no? En pacientes jóvenes, por lo general alrededor de los 25 años o por debajo. Es una variante poco frecuente, el MODY, de diabetes tipo 2. La transmisión autosómica dominante con dos alteraciones fundamentales en los MODY. Esto es fundamental, este es el slide que tienen que saberlo. Hay secreción de insulina impedida o puede haber resistencia a la insulina en los famosos MODY. ¿Qué subtipos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aquí he citado hasta el 4. El MODY 1 actualmente para la semana pasada de noviembre, o sea, ya en la segunda quincena de noviembre, el UpToDate, si pueden conseguir el artículo mejor, el UpToDate ya nos habla de las mutaciones en el gen HNF4A, que es el gen del factor 4 alfa nuclear hepatocitario. Y esta mutación en el gen se da en el cromosoma 20. Causa la condición llamada MODY 1. El HNF4A se expresa en el hígado y el páncreas, en las células obviamente beta del páncreas. Una de sus funciones es regular positivamente la actividad del HNF1A, o sea, del factor hepatocitario nuclear tipo 1A, conocido antes con el nombre de MODY3, con el nombre del síndrome de MODY3. Antes al HN1A se lo ponían con el MODY3. ¿Por qué hay hiperglucemia en este tipo? ¿No? Esto se debe a una reducida secreción de insulina en respuesta a la glucosa, lo que sugiere un defecto genético primario en la secreción de insulina. Luego tenemos el MODY2, se presenta por una mutación del gen de la glucoquinasa en el cromosoma 7. Gen de la glucoquinosa en el cromosoma 7. Mayor incidencia en afroamericanos, casi nula en blancos. La glucoquinasa fosforila a la glucosa a glucosa 6-fosfato, actuando como un sensor dentro de las células beta del páncreas. Esto ocurre dentro de las células beta del páncreas. Y este defecto disminuye pues la secreción de insulina. El gen de la glucoquinasa que acabamos de hablar, más de una docena de mutaciones se han visto en este gen de la glucoquinasa, gen de la glucoquinasa, gen de la glucoquinasa, en el gen de la glucoquinosa del cromosoma 7 y han sido descritas y han sido llamadas MODY tipo 2. El defecto básicamente está en la actividad sensora de la glucosa. El MODY 3. El factor nuclear hepatocitario 1-alfa, que ya lo hemos visto, MODY 1, puede sufrir muchas mutaciones en el cromosoma 12. Esta forma de diabetes es más común en los pacientes europeos. Esto se ve más en los pacientes europeos. La mutación de este gen, el HNF1A, provoca una secreción de insulina anormal. No es que no hay insulina, pero la insulina es anormal. La mutación también afecta al umbral renal para la glucosa. Es decir, estos pacientes hacen glucosuria antes de padecer la enfermedad. O sea, el diagnóstico debería estar encaminado por ahí. Llamaría la atención de cualquier médico general, obviamente, no decir especialista, general, de que su paciente le miden la glucemia y su glucemia está en 80, en 85 o 70 si quieren, pero sin embargo tiene 2-3 cruces de glucosa en la orina. ¿Qué está pasando? Su umbral está alterado, ¿no? Este paciente posteriormente va a ser una diabetes, un MODY 3. Estos pacientes hacen glucosuria antes de padecer la enfermedad. Pacientes con HNF1 tienen el mismo fenotipo que los HNF4A. MODY 4 se asocia a mutaciones en el promotor de la insulina tipo 1
IPF, que es el IPF1-PDX. Ahora, estos son factores de transcripción génica en las células beta del páncreas. Ahora, la mutación pues disminuye la secreción de insulina en respuesta a la glucosa. ¿No? La mutación disminuye la secreción por mecanismos que reducen la unión de la proteína al gen de la insulina. El MODY5 serán mutaciones en el factor hepatocítico nuclear, factor 1 beta, H1FB, beta del gen, que produce un síndrome que fue llamado MODY5, antiguamente MODY5. Afectaba a pacientes que desarrollaban una variedad de manifestaciones, además de desarrollar una diabetes de aparición temprana. Algunas disculpas porque hay algunos errorcitos en la transcripción. Estas incluían diabetes de aparición temprana. Estas incluían atrofia pancreática determinadas por escanografía, CT scan, por tomografía, desarrollo anormal renal, displasias renales detectadas por ultrasonografía en el feto y quistes renales únicos o múltiples que también se los podía detectar en el feto por ultrasonografía. En el MODY5 también se han detectado enfermedades glomerulocísticas, hipoplasias renales, insuficiencia renal lentamente progresivas, ya los niños pueden hacer, hipomagnesemias, ¿no? Reactivas inclusive, ¿no? A manejo con el magnesio en grandes cantidades, aminotransferasas elevadas y alteraciones genitales, ¿no? Como quistes en el epidídimo, ependimarios y atresia del vas deferens y el útero bicorne. Bueno, el MODY5 es bastante florido. Las mutaciones del HNF1 beta pueden tener un fenotipo consistente con enfermedades, esto es importante, renales tubulointersticiales y es autosómico dominante. No es frecuente, pero es severo. Y el MODY6, ¿no? Hasta aquí llegamos. En cuanto a MODYs, ¿no? Tiene el factor de diferenciación neurogénica F1. Estas mutaciones, llamadas también NeuroD1 o beta 2, conformaban el llamado MODY6, que ahora se sabe que es el factor de diferenciación neurogénica F1. Este factor es el disparo regulador para el desarrollo endocrino pancreático. Entonces, este factor de diferenciación puede estar parcialmente presente o ausente y nos va a dar estos problemas. Ahora, las reglas de oro para distinguir los MODYs, ¿no? Los distintos MODYs, tanto de la diabetes y de diabetes tipo 2, es muy importante, ¿no? Esta es la parte aplicada más importante del tema. Es importante hacer la distinción para implementar un manejo correcto y acertado. Por ejemplo, así vemos, ¿no? Hay que saber esto y hacerlo muy bien. Sujetos que tienen mutaciones con MODY HNF1A o el 4A, muchas veces son manejados como insulinos requirientes, o sea que de entrada piensan que no tiene nada de insulina, hay que dar insulinos requirientes. Y los manejan como diabéticos tipo 1, debido a que son jóvenes y no son obesos, son delgados, parecen tipo 1. Sin embargo, algunos de estos pacientes pueden ser manejados con éxito usando sulfonilurias. En lugar de estar usando insulina, están usando sulfonilurias porque estos no carecen absolutamente de insulina, no tienen insulina. Tienen receptores beta, tienen células beta, tienen. Pueden fácilmente responder a sulfonilurias, ¿no? Esto es importante de tener en cuenta estos MODYs, especialmente el HNF1A y el 4A. ¿Qué se hace si se sospecha un MODY? Ahora bien, esto es importante. Se debe pensar en un MODY y solicitar participación de ayuda de un laboratorio genético, obviamente un genetista. ¿En qué caso? Cuando exista un índice de sospecha muy alto. ¿En quiénes? En sujetos que tienen diabetes familiar o un patrón autosómico dominante, o sea que hay heredabilidad, hay trazos de herencia, más de 2 generaciones con diabetes, es otro dato, aparición temprana, menos de 25 años, ¿no? Porque ahí se presenta el MODY antes de los 25 años, no son obesos,
y además cuando se hacen los anticuerpos tienen negativos los anticuerpos anti-GAD y anti-ICA. Por lo tanto, si tienen todo esto, pensar en MODI y asesoramiento genético puede ayudar mucho. Entre otros genes, bueno, tenemos pues que afectan la secreción de insulina en la diabetes. Tenemos el gen de la amilina, el gen de los transportadores de glucosa, el gen de el ADRA2A, receptor alfa-2 adrenérgicos, el gen de sustratos receptor para la insulina, los receptores beta-3 adrenérgicos y el gen peroxisoma gamma-2, ¿no? Y entonces aquí entraríamos ya con un pequeño resumen de las diabetes tipo 2, Entonces, dentro de las diabetes tipo 2, ¿qué hemos dicho? Estamos a 1 hora, 5 minutos de la exposición. La diabetes mellitus tipo 2 es usualmente ¿no? Vamos a decir, causada pues por una variedad, una combinación de varios grados, ¿no? De insulina resistencia y defectos en la secreción de insulina. Su ocurrencia, ¿no? De la diabetes 2 representa una interacción compleja pues entre muchos, tanto epigenéticos y genéticos, entre genes y medio ambiente, los cuales son diferentes en diferentes también poblaciones y en diferentes individuos. Ahora, la investigación para poder investigar, para poder hacer las tablas de los genes, pues ha permitido que los genes hayan sido codificados por proteínas que estarían involucrados en el desarrollo del páncreas, en la síntesis de la insulina, en la secreción de la insulina o en la acción de la insulina. Entonces, dentro de los factores del medio ambiente, la epigenética, quienes desarrollan el tipo 2 de diabetes son sujetos que están por la epigenética, pues con tanta propaganda de que hamburguesas, que pizzas, están incrementados en peso, o sea, son obesos o casi obesos y no tienen actividad física. La actividad física está decrecida, más aún, la actividad física en nuestro entorno con esto del virus que tenemos y la nueva cepa, pues hay mucha inactividad física, la gente ya no sale a caminar en las noches, ya no hacen trote, ya no se ven la gente en la calle trotando, ¿no? Los mecanismos por los cuales la obesidad puede inducir la resistencia a la insulina no están muy claros, pero se sabe que una inflamación puede ser un mediador entre la obesidad, que es un estado de inflamación generalizada, y la patogénesis de la diabetes. Un gran número de drogas pueden impedir la tolerancia a la glucosa, ¿no es cierto? Pueden actuar y alterar la tolerancia a la glucosa. Ellas actúan porque decrecen la secreción de insulina e incrementan, pues, la producción de glucosa hepática a partir de que del glucógeno de depósito que tenemos por el exceso de glucemia almacenado en el hígado, o puede haber una resistencia periférica a la insulina, ¿no? Entonces todo esto está en relación con drogas, etcétera, y este vendría a ser un resumen apretado de la diabetes tipo 2 en general, a más de lo que hemos visto como los genes que estamos analizando ahora. Y entramos de plano a la resistencia a la insulina. Resistencia. La definición es definida como una respuesta biológica subnormal a las concentraciones de insulina en distintos compartimientos y tejidos del organismo humano. Resistencia a la insulina. El término ya fue empleado pues en el año 1922, imagínense, hace 100 años, exactamente, en pacientes diabéticos que requerían cantidades elevadas de insulina para controlar su glucemia. Las enfermedades que cursan con insulina resistencia tenemos extrema resistencia, ¿no? Por ejemplo, en el leprechaunismo, las lipodistrofias, la diabetes mellitus tipo 2, asociada con síndromes de ovarios poliquísticos, donde hay algunos rasgos de virilización, obesidad, síndromes metabólicos, el estrés, infecciones a repetición, uremias, acromegalias, exceso o mal uso de corticoides, exceso de glucocorticoides, todos esos son factores que predisponen a la insulinoresistencia. Ahora bien,
La insulinoresistencia puede deberse a una resistencia a la insulina endógena, que se caracteriza por concentraciones elevadas de insulina en asociación con estados de glucemia elevados o normales. O sea que hay concentraciones elevadas de insulina con glucemia que puede estar normal o quizás esté elevada. Si está elevada, pues va a haber la respuesta es que se eleve la insulina para compensar la elevación de la glucosa. Ahora, la resistencia a la insulina puede ser exógena, y ahí la respuesta es pobre al tratamiento con insulina exógena. Se comprueba con el test de la supresión a la insulina. Obesidad y resistencia a la insulina. La obesidad tiene muchas causas, entre ellas la mutación genética. Otra causa menos frecuente es el daño medial ventrotalámico, obviamente. Una causa más frecuente viene a ser el hipotiroidismo, ¿sí? El hipotiroidismo se ha observado que puede haber hiperglucemia y resistencia a la insulina. 5 genes pueden ser los causantes de la obesidad. Tenemos el gen, entre los modelos genéticos, el primer gen que estamos describiendo es el gen agouti. Son proteínas que compiten con la melanoestimulante, el gen agouti. Son proteínas que compiten con la melanoestimulante, que viene de ¿dónde? De la proopiomelanocortina, desde la molécula madre, que está dando por una parte las beta-lipotropinas y por otra parte también da la melanoestimulante y a la adenocorticotrópica. Estos se ven receptores para la melanocortina, pues hablamos de la proopiomelanocortina, la molécula madre, tipo 4 en el hipotálamo. A nivel hipotalámico, el gen de la melanoestimulante, MSH, actuaría inhibiendo el apetito. O sea que el MSH actuaría inhibiendo el apetito, pero este gen GUTI estimularía la ingesta de los alimentos. Ahí está la causa de la obesidad. Gracias a este gen GUTI, por desgracia, se estimula la ingesta de alimentos y los gorditos empiezan a aumentar de peso. Tenemos luego el gen de la leptina. Y estas cosas con seguridad les van a hablar del síndrome metabólico. La leptina es una proteína producida en varias células. La deficiencia de la leptina induce pues hiperfagia. Hay gente que come en los estados de ansiedad. Se ve que la ansiedad cursa con deficiencia de leptina. Y es gente que por ansiedad engorda, llegan a extremos pesos. Se observa en pacientes, incluso en la televisión, en muchas películas, pacientes obesos que van a ser sometidos a una cirugía bariátrica donde les extirpan parte del estómago, una buena cantidad del estómago, un buen volumen del estómago. Y se ve que son sujetos que comen porque tienen un estrés, son sujetos sufridos con depresiones, con malos tratos, en fin, con una serie de problemas internos, pues entonces empiezan a comer en gran cantidad. Y entonces, obviamente, la leptina, la deficiencia de este induce hiperfagia, y la ansiedad también induce hiperfagia. ¿Por qué? Porque se produce también la neurosis de ansiedad, produce una deficiencia de leptina. La leptina es una proteína, ¿no?, cuya deficiencia induce hiperfagia. Si no hay leptina, va a haber hiperfagia, ¿no? Entonces esto lleva también a la resistencia a la insulina e hiperinsulinemia asociada a infertilidad. Ahora, obesidad y la leptina. Con el aumento de la masa corporal, la leptina actúa como un elemento de feedback negativo adipostático. O sea que estaría actuando como un elemento de feedback negativo adipostático. Los obesos y diabéticos tipo 2 presentan un gen defectuoso en los receptores de leptina, lo que induce a un estado de hiperfagia. ¿Qué está pasando? Que los obesos y diabéticos tipo 2 presentan un gen defectuoso en los receptores, y esto se puede dar ya a edad temprana. Es por eso que se debe evitar a ninguna edad el estar con exceso de peso es bueno. A ninguna edad, vuelvo a repetir. Si viviendo en una zona, porque visitando uno no se da cuenta, ¿no? Está 1, 2, 3, 4 semanas, un mes, 2 meses, no importa, en algún país, cree que con eso conoce. No, hay que vivir, hay que estar años. Y entonces, viviendo en esos países, uno se da cuenta, por ejemplo, en el Reino Unido, todo el mundo es flaco. Es increíble, ¿no? Todos tienden a ser flacos porque ellos lo correlacionan con el IQ. ¡Oh, caramba! Todo correlacionan con el IQ. Claro, no es tan correcto pensar así, pero de alguna manera sabemos que la obesidad
es una enfermedad e induce a la diabetes, y la diabetes es mutilante muchas veces. Entonces, acá el problema está entonces en que hay un defecto en los receptores de leptina. Otros genes relacionados con la obesidad, tenemos la mutación del gen PCSK1, que viene a ser el gen de la prohormona convertasa de la obesidad, ¿no es cierto?, monogénica, que es el gen PCSK1. Luego tenemos el gen BDNF, que viene a ser el factor neurotrófico derivado del cerebro. Factor neurotrófico derivado del cerebro. Esto sí se lo puede transcribir hacia atrás. Factor neurotrópico derivado del cerebro, ¿no? Esto da, este gen está en relación con la obesidad, especialmente en niños. El gen PCK es la obesidad monogénica. El factor de transcripción PPAR, que es el peroxisoma proliferador, el receptor activador de la proliferación de peroxisomas, puede aumentar la cantidad de adipocitos, y eso no es bueno. Entonces, este factor de transcripción puede ser también, es otro gen que condiciona a la obesidad. Hormonas intestinales y la reducción de ingesta. Algunas hormonas regulan la ingesta de la comida, y entre las que ya conocen ustedes muy bien tenemos a la colecistoquinina, la enterostatina y el polipéptido Y o Y336. Hormonas y aumento en la ingesta de alimentos. Acá tenemos para empezar a la grelina, péptido de 28 aminoácidos que es producido en estómago y duodeno. Estimula la ingesta de comidas. A mayor concentración de grelina que tengamos, vamos a tener más hambre, indudablemente. Así no quisiéramos comer, vamos a tener hambre y vamos a comer. La concentración sérica se anticipa a las comidas, o sea que la grelina empieza a liberarse, y es por eso que a cierta hora de la mañana ya están pensando y estamos pensando a veces en una salteñita, a media tarde un sándwichito, ¿no? Aparte de estar pensando en que tenemos que almorzar y vamos a cenar. Imagínense, desayuno, almuerzo, cena, y entre ellos salteñas, y entre ellos un té con su sándwich. Imagínense, el éxito del bypass que se hace, ¿no? Las cirugías bariátricas, está asociada a que el paciente logre tener concentraciones bajas de grelina. ¿Cómo se puede ir bajando las concentraciones de grelina? Con la dieta, controlando la dieta. El hecho de pensar en que uno está en dieta y que no tiene que comer, hace, ¿no?, condiciona las células del cerebro. Nuestras neuronas nos ordenan, nos mandan. Las neuronas nos dirigen, ¿sí? Hacen todo. Y si la neurona nos dice, no comas, tienes que bajar de peso, y nos metemos esa idea, pues la grelina no va a ser tan exitosa y va a pasar desapercibida, ¿no? Por eso es que para hacer estas cirugías, el cirujano, especialista en esto, a sus pacientes con obesidad mórbida les dice, me tienen que demostrar que tienen voluntad. No, la próxima visita, dentro de 2 meses, los quiero ver con 24 kilos menos. ¿No? Pues son sujetos que están pesando 240, 200, 220 kilos, por Dios, 400, 500 libras. El éxito del bypass se asocia a esto, a concentraciones bajas de grelina, porque así, una vez hecho el bypass, se ha hecho la reducción, o se ha hecho la ligadura, hay diferentes técnicas, y entonces el paciente no va a tener hambre, no va a querer comer. Al reducir el estómago, el individuo come y se llena. Entonces hay lo que se llama la satisfacción, ¿no? Y eso está relacionado también a nivel cerebral. La obestatina se opone al efecto de la grelina. La obestatina, es decir, se opone al efecto de la grelina. La grelina estimula la ingesta de alimentos, la obestatina estimula la saciedad. A partir del 2006 se identifica la estructura cristalizable ectodominante de los receptores de insulina con 2 tipos de respuesta. Tenemos la forma B resistente y la forma A resistente de la insulina. Entre los conceptos hay una relación inversa entre las concentraciones
concentraciones de insulina sérica y la densidad de receptores celulares. O sea, una relación inversa. ¿Y qué es el principio de down regulation? ¿No? O sea, lo que en otras palabras sería la regulación en bajada, o mejor traducida, la internalización. Se explica por la degradación de los receptores de insulina, ¿no? Su internalización por medio de endocitosis. ¿Cuál es el fenómeno que hace que los receptores de insulina se internalicen dentro de las células del páncreas? Los receptores de insulina se internalicen, es un suicidio programado, o sea, lo que hacen es internalizarse, matarse, ¿no es cierto? Es un suicidio programado, es una apoptosis. A mayor tiempo de exposición de insulinas altas, mayor es el grado de down regulation. Claro, los receptores piensan, hay tanta insulina que ya hay tanto, no, mejor yo sirvo en vez de trabajar de camarero, voy a ser barman. Ok, y eso es lo que pasa. A mayor tiempo de exposición de insulinas altas, mayor es el grado de down regulation, mayor es el grado de internalización, desaparecen los receptores beta, por lo tanto mayor será la resistencia a la insulina, porque ya no hay receptores. Okay. El rol de las PTPasas, ¿no? Que son la actividad de la fosfatasa, de actividad proteica de la tirosinfosfatasa. Las PTPasas juegan un importante rol en la regulación de la respuesta de los receptores a la insulina. Las PTPasas ejercen un efecto negativo a la activación de los mismos. La inhibición de las PTPasas, usando oxidantes, constituyeron el tratamiento de moda para el manejo de pacientes con elevada resistencia a la insulina exógena. Esto se dio en algún tiempo, hace algunos años, y estaba de moda, pues dio muy buenos resultados, porque había un antagonismo. Proteínas celulares, resistencia a la insulina. Un número de proteínas han sido identificadas, las cuales, cuando se unen a los receptores de insulina, propician un rol regulatorio en la sensibilización o la inhibición de estos receptores. Proteínas celulares y resistencia. Por ejemplo, este factor de crecimiento que viene a ser receptores factor de crecimiento unido a receptores proteicos tipo 14. Es una proteína unida al receptor de insulina. ¿Protege de qué? De la defosforilación. La defosforilación se da a distintos niveles, como la defosforribosilación en el sistema nervioso central igual. ¿No? Protege de la defosforilación. Impide la activación de receptores quinasa, favorece la resistencia a la insulina, favorece, lastimosamente, y el déficit de la GRB14 mejora la sensibilidad de los receptores a la insulina. ¿Por qué? Porque si no hay GRB, no va a haber resistencia, va a disminuir la resistencia y vamos a poder usar insulina. El ENPP1, que viene a ser la fosfodiesterasa del ectonucleótido pirofosfatasa tipo 1, llamada también glicoproteína PC1. Es una proteína de superficie celular que interactúa con los receptores de insulina, inhibiendo la subunidad beta de insulina. Inhibe a las subunidades beta de insulina. Si ustedes ven un receptor en un slide, pueden entrar a Google y van a ver los receptores de insulina. Son muy interesantes, ahí van a ver cómo están los receptores de insulina y además los GLUT1, los GLUT2, 3, 4 y los mecanismos que tienen para la introducción de la insulina. La insulina es mediada en su introducción también a partir es muy necesaria para que pueda penetrar ¿no es cierto?, la insulina, tener los puentes de unión a los receptores. Entonces, el pilar fundamental para el desarrollo de la diabetes mellitus 2 y el síndrome metabólico viene a ser nomás la insulinoresistencia. Estudios bastante actuales pues son compatibles con lo que estamos hablando acá, que el pilar fundamental para la diabetes viene a ser el síndrome metabólico. Entonces habrá que evitar el síndrome metabólico. ¿Y cómo lo evitamos? Pues tratando de no subir de peso
y hacer que nuestro índice de masa corporal esté por debajo de 25. No vamos a pedir que sea 20, eso es imposible. Eso se puede dar en sujetos muy jóvenes o en las modelos que inclusive llegan a índices de masa corporal de 18, imagínense, 17. Eso ya es, bueno, eso es fatal. Entonces, evitar el subir de peso evita la diabetes mellitus tipo 2. Si el sujeto ha subido de peso y está con obesidad mórbida, requiere ser inclusive medidas drásticas como ir para hacerse una cirugía bariátrica para reducir el estómago. Caso contrario, cuando llegue a los 50 años y a los 40 ya está obeso, a los 50 años, pues va a sufrir un infarto y va a tener una calidad de vida pésima, ¿no? Entonces, la insulina resistencia va a aparecer por lo general mediada por todos los mecanismos que acabamos de hablar. Bien, con esto 1 hora 25, quería hacerlo en 1 hora y media y creo que lo he logrado. Y con esto estamos acabando la parte 2 de estos temas de diabetes mellitus. Y la parte 3 que viene, por eso dice no cambie de canal, es muy importante porque ya es la aplicación, ¿no?, de todo lo aprendido para el manejo básico, obviamente, porque esto se maneja en terapia intensiva, del coma cetoacidótico y del estado hiperosmolar diabético. Dicho esto, pues acabamos con el tema. Se finí. Ha sido grato darle esta charla.